Temechonpaquilismaca iuan temechonsilia itechinintlamohuisol /sabatina itich TV más. Itichini momachtilistli ticonahsicamatiski notas informativas tlen techititiski ipampan tekitlen mochiwa itich kaltlamachtiloyahti. Kuali xikinmislako ininkintlamohuisolti tlen mitzpaleuiskej itich momachtilistli bachillerato, ijkon kemen oksekimej tlamohuisolti tlen otikinyektlalihkej pampa te. Hoy te hemos dado la bienvenida en lengua náhuatl en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que celebraremos mañana con mucho orgullo. Rosy, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ros? Pues muy contentas porque efectivamente en esta celebración de los pueblos indígenas nos llena de orgullo reconocer y saber que en nuestros centros educativos existe este legado, esta historia, pero sobre todo donde se preserva las lenguas maternas. Entonces, eso nos encanta porque todavía podemos aprender y sobre todo dejar esta pues impresionante riqueza que es sobre todo en nuestra cultura veracruzana. La diversidad de lenguas que existen y que orgullosamente existen pueblos originarios en cada uno de nuestros centros de telebachillerato. Así es, si no mal recuerdo, son 14 lenguas las que están en el estado de Veracruz y precisamente el Telebachillerato de Veracruz en distintos centros educativos se realizan talleres y se promueve la práctica de la lengua materna en sus comunidades. Hay alumnos del Telebachillerato que hablan Tenec, Náhuatl, Popoluca, Totonaco, Zoque. Entonces nos da mucho orgullo que nuestro subsistema también promueva esta riqueza cultural de nuestros pueblos originarios. Y no solo eso, también en las comunidades se da la gastronomía, lo que aprenden de las abuelitas, la herbolaria, toda la riqueza que ellos saben. La artesanía, que es muy diversa y muy rica, ¿no? Y que en algunos también de los centros, bueno, se sigue fomentando esta actividad para que, bueno, la historia y el legado cultural no se pierda. Así es. Así que es una celebración con gran relevancia para nuestra comunidad educativa y para la población en general, y que hoy estaremos platicando desde este recinto cultural tan hermoso que es la Galería Ramón Alba de la Canal, que tiene una exposición fotográfica muy relevante y significativa para nuestro país. Así es, pero además tiene la magia que captura Mariana Jampolsky en esta exposición a ras de tierra, el pulso ético y estético, donde nos muestra no solamente la historia, la esencia, sino también nos plasma historias a través de sus grabados y de sus fotografías. Si tú quieres conocer un poco de cómo era en México de 1940 a 1980 y tantos, bueno, tienes que venir y disfrutar porque en serio Mariana Jampolsky es realmente impresionante la fuerza y sobre todo la magia de su exposición. Y qué bueno que alumnos del Telebachillerato de Veracruz puedan presenciar e identificar la muestra fotográfica que es, bueno, el arte fotográfico que aquí se vive, porque ellos también pueden replicar en sus comunidades esa captura de momentos que parecieran cotidianos y ordinarios, pero que dejan huella del transcurrir histórico. Así es, aquí se combina de una manera perfecta el arte, la historia, pero sobre todo la inspiración. Y eso queremos hacer en Telebachillerato, que ustedes se inspiren ¿a qué? A conocer, a descubrir, a seguir aprendiendo, pero también a ver una oportunidad y qué mejor a través del arte. Así es. Y bueno, quiero decirles que además en esta programación ustedes van a disfrutar de las actividades que se están realizando en nuestros centros de estudio y también vamos a pues presentarles de manera orgullosa parte de las graduaciones que se estuvieron realizando hace unos días en nuestros centros educativos. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos de Telebachillerato siguen siendo el principal motor de esta barra sabatina. Así es, y esto a propósito de una conmemoración importante que también estaremos comentando, el Día Mundial de la Juventud, en el que se resalta cómo es necesario empoderar a los jóvenes y capacitarlos en distintos campos para que puedan seguir transformando sus comunidades, y ese es uno de los propósitos fundamentales del Telebachillerato de Veracruz en la formación integral de su alumnado. Bienvenidos a esta nueva edición del resumen noticioso de la barra sabatina de Telebachillerato. En esta ocasión nos complace presentar para ustedes una edición especial dedicada a los alumnos de Telebachillerato que acaban de egresar
y concluir sus estudios de educación media superior. La generación 2023-2026 ha logrado una meta más en sus vidas y para ellos rendimos este homenaje celebrando este logro. Adelante. Empezaremos nuestro recorrido con el Telebachillerato El Castillo, en el que se graduaron un total de 82 alumnos divididos en 4 áreas, las cuales son químico-biológico, económico-administrativo, físico-matemático y humanidades y ciencias sociales. Veamos. También les agradezco a ustedes. Gracias por estos 3 años de camino. Gracias, jóvenes, por tantas enseñanzas. Gracias por tantos días buenos y también, ¿por qué no? Gracias por los días malos. Gracias, chicos, por todo lo que dejan en esta escuela, porque ¿saben qué? Dejan sus risas, dejan su corazón aquí en cada uno de nosotros y nos dejan recuerdos inolvidables que permanecerán para siempre en nuestra mente. Hay que ir por los sueños, no perderlos, no perder de vista eso, aun cuando haya obstáculos en el camino, aun cuando a veces se quiera uno rendir, hay que seguir adelante, porque seguramente habrá caídas, pero lo importante es levantarse. Para poder brincar esos momentos difíciles. Que la vida es bonita cuando nosotros así la hacemos. Que somos los que vamos dirigiendo, haciendo, siendo los arquitectos de nuestra propia vida. Y sepan que Veracruz les depara un campo muy importante para su desarrollo. Sepan y siéntanse seguros que saben lo que aprendieron. No duden en ustedes. Ustedes son la fortaleza, son el presente y son el mañana. Son los jóvenes que viven y que sin duda harán que Veracruz siga viviendo y sonando muy fuerte. Continuamos ahora con el centro de Almolonga, donde 26 alumnos acompañados de padrinos y familiares celebraron la conclusión de esta etapa educativa. Veamos.
Antes de continuar con el segmento informativo de la Barra Sabatina, les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales oficiales del subsistema que aparecen en pantalla. Allí podrán encontrar más información del quehacer educativo de nuestro subsistema. Sigan con nosotros, continuamos con las noticias. Ahora toca el turno del Centro Tebano Las Trancas, turno matutino, donde se engalanaron para la ocasión, contando con participaciones artísticas y mensajes de las autoridades. Veamos. Quiero felicitar a todos y cada uno de los graduados, a todos y cada uno de los que hoy van a terminar esta etapa en su vida y que a nivel estado son parte de más de los 22,000 estudiantes, de más de los 22,000 jóvenes que se gradúan y que van a pasar a poder realizar sus estudios profesionales. Somos el subsistema más grande del estado de Veracruz, con un gran corazón, con un gran deseo de superación, pero sobre todo con una hermosa familia de padres y madres que hoy están aquí y que están en todos lados del estado de Veracruz apoyando a sus hijos. Muchas felicidades, jóvenes, por este gran momento y muchas felicidades, padres de familia. Axel Yair. El esfuerzo, dedicación y Terminamos el recorrido de hoy con la clausura del Telebachillerato Colonia Revolución, del cual egresaron 100 alumnos divididos en las 4 áreas. Asimismo, se reconoció a las alumnas Celeste Yaniret Rebolledo Martínez y Lucero Celeste Argüello Nava por sus medallas de oro en Olimpiadas de la Ciencia en las disciplinas de Química B y Cultura Ambiental, respectivamente. Veamos. Sin lugar a dudas, son 3 años de mucho esfuerzo, de mucha capacidad, de mucha tenacidad, y estoy seguro que han perdido varias pestañas, varios desvelos y varias fiestas por echarle ganas a la escuela. Pero les voy a decir una cosa, jóvenes, el día de hoy ven culminado todo ese esfuerzo. A lo largo de esta etapa han vivido momentos inolvidables, llenos de risas,
recuerdos, anécdotas, amistades y felicidad. Pero también enfrentaron desafíos que los hicieron crecer. Momentos de estrés, lágrimas, desesperación e incluso enojo. Cada experiencia, buena o mala, formó parte de su aprendizaje y los ayudó a llegar hasta aquí. A los que hoy se gradúan les pido que no dejen de hacerse preguntas, no dejen de cuestionar su realidad, no pierdan la curiosidad, no permitan que las dificultades les hagan renunciar a sus sueños. Confíen en ustedes mismos y atrévanse a imaginar un presente y un futuro mejor para ustedes y para su comunidad. Sean personas comprometidas con la verdad, con la honestidad y con el servicio a los demás. Es lo que queremos, hijos realizados, hijos con una ilusión cumplida, con una esperanza concebida, con un deseo de superación y alcanzar las metas que se proponen. Todos démosle un fuerte aplauso a los maestros y maestras que nos sentimos orgullosos, que son grandes mujeres y hombres que entregan día con día todo su esfuerzo y trabajo por hacer mejor al prójimo. Con esto terminamos este recorrido por la celebración de estos talentosos jóvenes que sin duda confiamos que impactarán positivamente en un futuro a su comunidad y a la sociedad. Si desea saber más del quehacer tebano, le recomendamos que acuda a las redes sociales oficiales del subsistema para estar más actualizado. Están apareciendo en pantalla. Y a nombre del equipo de producción apreciamos su atención y compañía y los invitamos para que sigan aquí en la Barra Sabatina. Muchas gracias. Durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General de la ONU declaró que cada 9 de agosto se celebrará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con los que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. En México hay 62 pueblos indígenas que hablan 364 variantes lingüísticas. La mayor parte de los grupos étnicos se concentran en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Otras más en la zona centro y noroeste, en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Veracruz. El estado de Veracruz ha albergado una amplia gama de culturas indígenas durante los últimos 3000 años. Sin embargo, aún se trabaja para que comunidades del estado de Veracruz sean reconocidas e incluidas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Aún hoy Veracruz sigue mostrando una singular diversidad de culturas, tanto lingüísticas como étnicas. De hecho, en el censo de 2020, Veracruz ocupaba el tercer lugar en población de hablantes de lenguas indígenas, después de Oaxaca y Chiapas. Aquí está Julio Oscar Iván Pérez García, Castahuacama, Chaquimaquisis, Nactelebachierato, Colutra. Aquí Tlaxacle, Jaépuca, Castahuaca, Tlatazán, Masicantotonaco. La Clama, Tlacatanití, Chihuinal, Talimachanán, Laccahuazán, Nachunashan, Aticún, Nitamactayá y Laccahuazán, Latata, Chihuinán.
Nakin Pulatama, Tintachuin Tutunaku, Huilaco, Chehuacataseo, entre Tihuelanahu, Nachu, entre Tinyan, Huinanahu. Aquí nada, la casanita, Tonhuaca, Etachuin, la telebachillerato Punutla, Masiniao, la Pindiscuela, Jae, Planta Chuin. Hola, mi nombre es Ilse Naomi Olmedo Ramírez. Yo decidí ingresar al telebachillerato de Polutla porque se lleva a cabo el proyecto de aula, escuela y comunidad, donde está el taller de revitalización de la lengua totonaca, donde nos dimos cuenta que la lengua totonaca ya no se habla porque los jóvenes se avergüenzan de ella y porque los padres no hacen el esfuerzo para inculcarla. En el telebachillerato de Polutla se lleva a cabo materiales didácticos como el recetario en totonaco, el memoramas, y cada lunes se canta el himno nacional mexicano con orgullo. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la solución de problemas con los que se enfrentan las comunidades indígenas en cuanto a derechos humanos, medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. En este día se reconoce que los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Por ello, la importancia de respetar y promover sus distintas expresiones culturales, además de sus lenguas, como también favorecen los centros educativos. Algunos de ellos los ha presentado la sección de Cultura. Además de recordarnos hoy las causas a las que la ONU destinó este 2026 para todavía hacer lo que nos corresponde. Nama kamanitla ixnechilisli, tlempan quetzalhuicani, timexlaskamatilia ika tomaseualtlahtol, pampa antixlagaquilise. Cuali xitlachili nitekitl, huan ximotechtlali. Con los temas El Año de la Agricultura, Pastizales y los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, la Organización de las Naciones Unidas celebra para este 2026 el papel importante que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios, desde la producción hasta el comercio. En el tema de las agricultoras, esta organización menciona que ellas realizan un papel fundamental en la seguridad alimentaria, la nutrición y la resiliencia económica. Ante esta afirmación realizada, es evidente coincidir de la misma manera que la contribución por parte de las mujeres en las actividades agrícolas y pastoreo es ignorada y poco reconocida por la misma comunidad. La propuesta ante esta circunstancia radica en reflexionar al respecto. En la otra vertiente que hoy ocupa las Naciones Unidas, en este año, hace un reconocimiento a las personas voluntarias para el desarrollo sostenible, destacando el papel esencial del voluntariado en la construcción de sociedades justas y sostenibles. Esta iniciativa reconoce a todas las personas voluntarias en la promoción de desarrollo sostenible, la paz y la acción humanitaria en todo el mundo. El Telebachillerato de Veracruz se une a esta celebración y se suma de manera activa en la enseñanza de su currícula educativa con estos temas. En las aulas donde los jóvenes adquieren los saberes, desarrollan sus proyectos y formulan sus campañas de acción social de manera transversal. En este aprendizaje, los alumnos también participan en los componentes de formación académica y su conocimiento trasciende. En el sector agrícola, en el Tebaev La Palma, ubicado en el municipio de Martínez de la Torre, las alumnas y los alumnos aprenden sobre la plantación de la naranja y otros cítricos a través de un enfoque integral que combina la agricultura, la nutrición, la biología y la conciencia ecológica. En cada semilla duerme un bosque y en cada surco un sueño por florecer. Hola, lindo día tengan todos los que nos están viendo en este espacio. Les saludo desde la huerta de la parcela escolar, donde el olor de la flor del campo es el perfume de la mujer de mi localidad, La Palma, Martínez de la Torre, Veracruz. La tierra devuelve multiplicado el cuidado que recibe de manos generosas.
Y como mujer he aprendido que la tierra es generosa y a pesar de todo el daño que le hemos hecho, Dios nos regala en sus árboles naranjas y limones que con solo pronunciar su nombre se nos hace agüita la boca. El campo enseña que todo tiene su tiempo, sembrar, esperar y recoger. De la siembra a la cosecha solo 3 a 5 años hay que esperar para comer. Pero cuando llega ese día y lo comes, sientes que el tiempo fue demasiado corto y valió la pena esperar. Soy citrícola, soy tebana. En otros planteles, la actividad agrícola también está presente, pero este varía en relación al tipo de cultivo, dependiendo de la altitud y el clima. Por otra parte, en el otro aspecto que se refiere al pastoreo y a los pastizales, en el estado de Veracruz, los pastizales se encuentran en distintas zonas geográficas. La importancia del cuidado de este ecosistema, ya sea natural o inducido, tiene una relevante importancia en su cuidado por los pobladores de las comunidades, ya que sostienen la producción de distintos tipos de ganadería y los servicios ambientales que ofrecen. Con ese mismo compromiso por parte de la comunidad tebana, los grupos voluntarios hacen presencia. En esta ocasión, el Tebaep plantel Pancho Poza, ubicado en el municipio de Alto Tonga, pone manos a la obra al respecto. Les vengo a platicar sobre la experiencia que tuve al repartir juguetes a los jardines de niños. Tuve una gran emoción y amor al ver las caras de alegría, las caras de sorprendidos al ver los Reyes Magos, y algunas veces también los niños de jardines no cuentan con el nivel económico para que sus padres pues les puedan dar un regalo o algo. De igual manera, sucede con los padres de familia que con su ejemplo fortalecen a sus hijos con valores como son el altruismo, la solidaridad y la empatía. Apoyando a la escuela de Velocidad de Tlalpan, recordándole que este apoyo es voluntario, ¿verdad, señores? Venimos todos por voluntad propia, esperando mejorar esta escuela y que, claro, y a futuro para que nuestros hijos cuando vengan tengan una escuela digna, que se sientan orgullosos de Tenochtitlán, ¿verdad, Saudito? En continuidad con la participación de los grupos voluntarios, a los cuales alude este 2026 la Organización de las Naciones Unidas, este es el sentir de un miembro activo de un grupo de voluntarios. Soy Francisco Rizo Contreras, trabajo en Tebaep, en el área de recursos materiales. Es grato poder decirles, debido al desbordamiento del río Cazones, nuestros paisanos de la zona Poza Rica y aledaña a esa zona del río quedaron devastados y marginados por la creciente del mismo. Este gran equipo que conforma la familia en Tebaep se hizo un gran voluntariado y gracias al apoyo de toda la familia tebana, supervisiones, estudiantes, maestros, supervisores, se hizo un gran voluntariado y recaudamos víveres, ropa, zapatos, comida enlatada, para llevar el apoyo a todos los veracruzanos que se vieron damnificados. Ser voluntario es una causa noble. Compartir tu tiempo, tu esfuerzo con aquellas personas que se encuentran en desventura es lo más grato que podemos hacer como humanos. Así que yo cordialmente los invito a buscar y encontrar la manera de ayudar a los demás. En este entorno, la invitación a formar parte de un grupo de voluntarios está abierta. Pueden organizarse con los amigos e incluso con su grupo familiar. Los invitamos a participar en la barra sabatina y continúen enviando sus audios, dibujos y videos a barrasabatinatebaep@mcf.gov.mx.
les daremos difusión. Escuchemos la despedida en lengua náhuatl a cargo de Leticia Hernández Hernández, locutora de Radio Guayacocotla, la voz de los campesinos. Tlaskamati miyak pampantex lakaquilihque, tlen panitlex nextilisli, tlan tipixto campati tepostlatitemos, nopona xiquixti nopatequitl, guanojatistos se camani camatilisli, tleni itlamia samano. Sigamos en la Barra Sabatina en su 32ª emisión del año 2026. Información de Naciones Unidas señala que existen alrededor de 476 millones de personas indígenas viviendo en 90 países, quienes representan poco más del 5% de la población mundial y que se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y representando el 15% de las más pobres. Las personas que integran los pueblos indígenas tienen formas diversas de relacionarse, de tratar al medio ambiente y de llevar a cabo sus actividades económicas, políticas y sociales. Sin embargo, a pesar de sus diferencias culturales, comparten problemas relacionados con el reconocimiento de sus identidades, forma de vida, derechos sobre su territorio y recursos naturales. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Piali, nimextlaspaloa y canuche noyolo y panillas yexitonate, noche tlentexmahuizoa guantex tlacaquilia. Nanotuca Tirso Bautista Cárdenas, Intlamachtijet y Pan Telebachirato. Hola, ¿qué tal? Les saludo con todo el corazón en este hermoso día. Yo soy Tirso Bautista Cárdenas, maestro de Telebachirato, y hoy vamos a platicarles un poco acerca de un tema tan importante para nuestro estado, que son los pueblos originarios. Masehual Chinancume Tlenunca Ipaní, Cuestecapan Tlali, Ipan Chalchihuecan Tlali, Juan Ipan Mexcotlali, Unca Yeyexi Paquilistli Pampa, Istuque Tojuanti, Tuguaya, Espuali Huanchicueyi, Masehual Chinancume, Guanica Ipan tu Chalchihuecan Tlali, Tipistuque Castoli, Huanse, Masehual Chinancume. En todo México tenemos 68 lenguas originarias, 68 pueblos originarios, lo que nos da mucha pluralidad. En el caso específico del estado de Veracruz, actualmente contamos con 16 lenguas originarias. Un pueblo originario es aquel que ha estado establecido desde antes de la llegada de los españoles y que tenía sus propias formas de autoridad, de cultura, de formas de curarse, de comer, todo un patrimonio cultural que deviene desde aquellos tiempos hasta nuestros días, ya que aunque la aculturación ha avanzado desmesuradamente, todavía conservamos en nuestro estado a estos pueblos originarios que nos aportan grandes cosas, que nos aportan conocimientos, cultura, cosmovisión y otros elementos del cual nos sentimos orgullosos. Ni Masehual Chinancume, mi aclamante Texmactilia Tlacualistli, Texmactilia Tepachtili, Huansequinuque Tlamantli. La medicina es una parte de la sapiencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos que nos entregaron esta hermosa tierra. Por eso podemos decir con gran satisfacción que los pueblos originarios de Veracruz son un legado cultural muy importante. ¿Qué pasó en Mesoamérica después de la caída de México Tenochtitlán en 1521? Muchas veces se nos dice que ahí terminó la historia, pero en realidad ahí comenzó un proceso largo, violento y desigual que duró más de 3 siglos. Este video te ayudará a entender cómo los pueblos originarios resistieron, negociaron y sobrevivieron a la conquista, y por qué esa historia sigue viva hoy en las luchas por la tierra, la identidad y la justicia. Tenochtitlán fue la capital del Imperio Mexica, un gran poder político y militar que dominaba a muchos pueblos mediante tributos. Tenía un gobierno fuerte,
una religión central y una red de alianzas, pero también muchos enemigos. Por eso, cuando llegaron los españoles, no conquistaron solos. Se aliaron con pueblos como los totonacos de Zempoala, en Veracruz, y los tlaxcaltecas. Tras la derrota mexica, los españoles impusieron un nuevo orden. Las ciudades, los templos y los gobiernos de los antiguos pueblos fueron reemplazados por el poder de la corona española. Los tlatoanis cedieron su lugar a virreyes, encomenderos y frailes. Los pueblos aliados, como Tlaxcala o Xochimilco, conservaron algo de autonomía, pero pronto también fueron sometidos. La ciudad de Tenochtitlán fue saqueada y destruida en su mayoría. La élite mexica fue desplazada o sometida y su último emperador, Cuauhtémoc, capturado y torturado. Se produjo una gran violencia y desintegración del orden mexica, dejando a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Las enfermedades llegadas de Europa fueron aún más devastadoras que las armas. La viruela, el sarampión y la tifoidea diezmaron comunidades enteras. En el caso de la viruela, se calcula que murieron entre 2 y 3.5 millones de personas en el centro de México durante la epidemia de 1520, que duró unos 60 días, afectando a la población de Tenochtitlán y sus alrededores. Así, tras la caída de México Tenochtitlán, la conquista apenas comenzaba. Cortés utilizó la estructura tributaria del Imperio Mexica para controlar el centro, pero las regiones periféricas, el occidente, el sur maya y el norte árido, requirieron décadas de guerras sangrientas, a menudo lideradas por capitanes de Cortés que buscaban su propia gloria y riqueza. En el sur, Pedro de Alvarado encabezó campañas violentas contra los pueblos mayas. En el occidente, Nuño de Guzmán impuso una conquista brutal. Destruyó ciudades, esclavizó indígenas y rompió pactos de paz, como en Michoacán. Esta violencia provocó grandes rebeliones indígenas. En el norte, la resistencia fue aún más larga. La Ruta de la Plata entre Zacatecas y la Ciudad de México atraviesa el territorio de los pueblos nómadas y seminómadas del norte, conocidos colectivamente como chichimecas, huachichiles, pames, zacatecos, etc. Estos pueblos, expertos arqueros y guerreros de guerrilla, resisten la intrusión española durante 50 años. Los españoles intentan una guerra de exterminio, guerra a fuego y sangre, que fracasa. A finales del siglo XVI, la guerra termina gradualmente, no por victoria militar española, sino por una nueva política de paz por compra. Los españoles proveen alimentos, ropa y bienes a los chichimecas a cambio de que cesen los ataques y se asienten en pueblos misión. Para controlar a los pueblos, los españoles usaron la encomienda. Los indígenas debían trabajar y pagar tributos a cambio de supuesta protección y evangelización. En la práctica fue un sistema de explotación. Imagina trabajar tu propia tierra para beneficio de otros. Eso fue la encomienda. Algunos religiosos denunciaron estos abusos. Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas afirmaron que los indígenas eran personas con dignidad y derechos. Sus críticas influyeron en leyes que intentaron limitar la explotación, aunque los abusos nunca desaparecieron del todo. Pero los pueblos indígenas no se quedaron quietos. Hubo mucho esfuerzo por resistir. Algunos lucharon con armas, como en la Guerra del Mixtón en México, o la rebelión de Túpac Amaru II en Perú. Otros mantuvieron sus tradiciones de manera secreta para no perder su identidad. La resistencia continuó siglos después.
En 1761, Jacinto Canec encabezó una rebelión maya en Yucatán. Fue derrotado, pero se convirtió en símbolo de dignidad y lucha. Cada rebelión mostró que la conquista nunca fue aceptada por completo. No toda resistencia fue con armas. En las lenguas, las fiestas, los rituales y las creencias, los pueblos originarios conservaron su identidad. En los templos católicos se escondieron los dioses del maíz y la lluvia. La cultura indígena no desapareció, se transformó y sobrevivió. Cada rebelión fue un eco de Tenochtitlán, un recordatorio de que los pueblos originarios no fueron vencidos del todo, porque su memoria, su lengua y su cosmovisión sobrevivieron al poder colonial. Hoy, al mirar hacia ese pasado, no solo vemos conquista y destrucción, vemos también resistencia, continuidad y memoria. Porque la historia no se borra, se transforma. Y conocerla nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. En Veracruz, esta historia cobra un sentido especial. Fuimos la puerta de entrada, pero también un territorio de resistencia inquebrantable. Desde el Totonacapan hasta las altas montañas, los pueblos originarios de Veracruz no fueron meros espectadores. Ellos negociaron su supervivencia y mantuvieron vivas lenguas como el náhuatl y el totonaco, que aún resuenan en nuestras aulas y calles. Incluso siglos después, en el México independiente, las comunidades veracruzanas siguieron luchando por sus tierras y autonomía, demostrando que la conquista nunca fue un proceso acabado, sino una negociación constante que define quiénes somos hoy. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en el Censo de Población y Vivienda 2020 se identificó que en México había 7.364.645 personas de 3 años y más hablantes de alguna lengua indígena, lo que equivale a 6.1% de la población total de ese rango de edad. De esta, 51.4% son mujeres y 46.6% hombres. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hablaremos un poco acerca de las lenguas originarias de Veracruz. Esas lenguas que son patrimonio cultural no solo de Veracruz, sino de México y de todo el mundo. Actualmente tenemos 16 lenguas originarias en todo nuestro estado de Veracruz, distribuidas desde el norte hasta el sur de este hermoso territorio. Estas lenguas originarias, que eran más abundantes en cuanto a su uso antes de la llegada de los españoles, pero a través de la conquista se van suprimiendo, se van dejando en el olvido, de manera tal que el propósito de los conquistadores era desaparecer completamente nuestros idiomas maternos. Afortunadamente, han llegado hasta nuestros días. Ahí quedó la simiente, ahí quedó la semilla que hoy vuelve a retoñar, que hoy vuelve a germinar y a florecer como florece el cempasúchil, que es una flor que adorna a los altares de cada uno de los hogares indígenas de estos pueblos. Hablar de las lenguas originarias es hablar de identidad, es hablar del náhuatl, del tenec, del otomí, del totonaco, del chinanteco, del popoluca y de otras tantas lenguas diseminadas en todo este hermoso territorio. ¡Vivan nuestras lenguas originarias!
Nos encanta saber de ti, qué es lo que piensas, qué te gusta y sobre todo qué quieres disfrutar en este espacio de Barra Sabatina. Por tal motivo ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico y redes sociales para que nos compartas y sea tu voz la que se escuche en esta programación. Que continúen con nosotros en esta programación de Barra Sabatina, que también pueden seguir, como nos lo dice Rosy, en las emisiones desde sus distintos dispositivos electrónicos, a través de la página de internet de TV+, que es www.tvmas.mx, y desde donde te encuentres, seguir la programación de la Barra Sabatina y en general de Radio Televisión de Veracruz. Y ya que hablamos de seguir a través de la internet y las redes sociales, bueno, ¿quiénes hacen mayor uso de eso? Pues los jóvenes. Entonces, en el marco de la celebración del Día Mundial de la Juventud, queremos sobre todo reflexionar qué es lo que nos dice esta fecha, que debemos de cuidar la estabilidad física, emocional y también mental de nuestros jóvenes, porque eso nos va a garantizar en un futuro pues una población sana, pero sobre todo recordemos que pequeñas acciones diarias logran un cambio y sobre todo pueden transformar una sociedad, y es a lo que estamos enfocados, y es por eso que en Telebachillerato Ros estamos preocupados de que nuestros alumnos, bueno, estén totalmente estables en cualquiera de estos aspectos, ya sea físico, mental o también emocional. Así es. Entonces, Ros, vamos a nuestra siguiente sección, que es la sección de salud, donde veremos la cartilla nacional de salud que nos comparte la doctora Perla del Rosario Gual Martínez. Hoy, la doctora Perla del Rosario Gual Martínez nos comentará acerca de la cartilla nacional de salud para las personas adultas mayores. Veamos. Nuestra última cartilla es la de el adulto mayor. Esta abarca a partir de los 60 años en adelante. Y ya es nada más una sola cartilla, al igual que con los niños y con los adolescentes. Esta cartilla sigue hablando sobre la detección de cáncer cervicouterino y cáncer de mama y cáncer de próstata, pero pues ya es una sola cartilla. Ya no la dividen por sexo. Y en esta pues nos habla sobre principalmente el envejecimiento de calidad. Nos habla acerca de la prevención de caídas y en caso de que haya caídas, la referencia con el médico, porque no es normal que una persona adulta mayor se caiga cada rato o tenga varias caídas durante un año. Nos hace mucho énfasis también en la prevención y el tratamiento de enfermedades como la depresión y la ansiedad. Muchas veces, sobre todo ya en adultos un poquito más grandes de 60 años, ya de 70, 80 años, no nos damos cuenta que tienen un problema de depresión principalmente, y pues damos por hecho que nada más dejan, por ejemplo, de comer porque no tienen hambre o porque ya comen muy poquito y empiezan a adelgazar, se empiezan a deteriorar, y cuando realmente el abuelito lo que requiere pues es un tratamiento sobre todo psicológico. Y también nos habla acerca de la violencia que pueden llegar a tener estas personas. Al igual que los niños, son en algún punto dependientes algunas veces de los familiares y pueden llegar a sufrir más que nada violencia. Y eso también es importante que lo tengamos muy en cuenta y que se detecte al momento en el que los abuelitos van a la consulta. También nos habla todavía de la vacunación. En los abuelitos hay un par de vacunas que son exclusivas de ellos, que es el neumococo. Principalmente esa es la que se aplica a partir de los 60 años. Y también tenemos nuestro apartado de nutrición. La nutrición es también muy importante que la tengamos muy estricta en los abuelitos, porque, insisto, muchas veces dejan de comer. No sabemos por qué.
y necesitamos que el abuelito esté muy bien alimentado para prevenir o bien para sopesar si es que ya tiene alguna enfermedad crónica. Mucha de nuestra población ya tiene diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el uso de leña o también por el tabaco, que sigue siendo de los principales causantes de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La salud bucal se realiza desde el periodo de lactancia y es necesario continuar en la etapa de 60 años y más. Con respecto a la salud bucal, principalmente tenemos un apartado muy específico, el cual viene desde la cartilla de los bebés, ya que ahí nos especifican que a partir de que nacen, los bebés tienen que tener ya una limpieza oral. Esta la hace mamá con un trapito, con una gasa húmeda para limpiar los restos de leche que pueda llegar a tener el bebé. Y en cuanto tienen su primer dientecito, entonces ya tenemos que acudir con nuestro odontólogo en el instituto, en el centro de salud o con un particular para que nos expliquen cómo tiene que ser el lavado de ese dientecito, el cual desde que sale tenemos que cuidar. Y ya posterior, pues nos toca la aplicación de flúor, nos tocan las profilaxis dentales, la prevención y el tratamiento si es que ya hay alguna caries en los chiquitines principalmente o en el adolescente incluso. Ese apartado viene en todas las cartillas, desde el bebé hasta el abuelito tiene que acudir con el odontólogo. Muchos abuelitos a veces dicen, es que ya nada más tengo 1 o 2 dientes y placa. Pues no importa, de todos modos tenemos que acudir porque aunque ocupemos una placa, necesitamos una adecuada limpieza y también necesitamos saber cómo es la limpieza de esa placa para prevenir cualquier infección en las encías, en la lengua y también en esos dientecitos que nos llegan a quedar. Pero siempre tenemos que acudir con nuestro odontólogo por lo menos 2 veces al año para que nos puedan realizar una revisión, si es necesario realizar alguna profilaxis dental o bien el tratamiento de alguna infección, el tratamiento de alguna caries con una amalgama principalmente o el tratamiento de alguna otra complicación que conlleva la salud bucal. El autocuidado de la salud desde el entorno familiar. Acné, virus e infecciones, estados de ánimo vulnerables. Dentro de nuestro autocuidado, no nada más debemos de acudir solamente para nuestras revisiones de medicina preventiva cuando estamos en la adolescencia. También debemos de tener en cuenta que si nosotros notamos, ya sea yo adolescente o bien yo como papá o como mamá, que nuestro niño tiene algún tipo de enfermedad, por ejemplo, de tipo dermatológica como el acné, que es la edad en la que más se llega a observar, o bien alguna otra enfermedad, por ejemplo, una gripa, una diarrea o enfermedades de conducta, cambios de conducta como por ejemplo la ansiedad o la depresión, nosotros en el instituto al menos podemos atenderlos sin ningún problema y en caso de ser necesario podemos llegar a derivar a los pacientes con otro especialista que nos pueda apoyar tanto con el diagnóstico como con el tratamiento. Mitos acerca de las vacunas. Toda esta charla ha girado en torno a nuestra Cartilla Nacional de Salud, también llamada por algunos pacientes o por el personal como Cartilla Nacional de Vacunación o bien como carnet médico o carnet de citas. Sobre esto es muy importante que también tengamos en cuenta que no nada más nos habla acerca de vacunas, de las cuales es muy importante que tengamos en cuenta que no todo lo que se dice sobre ellas es cierto. Si tenemos dudas, tenemos que acudir con nuestro personal de salud. Muchos o varios de los pretextos por los cuales algunos pacientes o algunas personas no acuden a vacunarse es porque piensan o escuchan tanto en redes sociales como entre
entre la sociedad llegan a escuchar desde que la vacuna duele, cuando te la aplican, hasta ya unos mitos muy grandes con respecto a que es una forma de control del gobierno o de los médicos, o que son malas para nuestra salud, que nos van a hacer enfermarnos más constantemente, o que pueden llegar incluso a contener dentro de esa agujita tan chiquita un chip para controlarnos, lo cual no es cierto. Nada de eso, es todo lo contrario. Las vacunas solamente son para prevenir. No nos van a salvar como tal de una enfermedad, pero sí previenen las complicaciones graves, las complicaciones que nos van a llevar a un hospital, las complicaciones que nos pueden llegar a dejar secuelas importantes y las complicaciones que pues nadie quiere, incluso pudiendo llegar a salvarnos de la muerte. De ahí la importancia de que tengamos la información adecuada. No todo lo que dice Internet es cierto. Necesitamos saber cómo buscarlo y en dónde buscar la información para poder estar lo más acertados en lo que tenemos y así tomar una buena decisión. Ya para finalizar, me gustaría hacer mucho énfasis en la importancia que tiene en ustedes los adolescentes, principalmente la prevención. ¿Prevención de qué? De embarazos en el adolescente. Para eso nuestra cartilla nos ayuda con la planificación familiar y también nos ayuda con las adicciones. Otro de los temas más importantes que debemos de tocar con ustedes, y también sobre la salud mental. Todos estamos expuestos al estrés y todos podemos llegar a tener en algún momento la necesidad de buscar ayuda, ya sea de un médico, de un psicólogo, para poder sentirnos mejor. No es normal sentirnos tristes, no es normal no poder dormir, no es normal que nos suden las manos todo el tiempo o que vivamos con miedo. Nada de eso es normal. Es muy importante que si llegamos a tener molestias de este tipo, las externemos, ya sea con nuestros papás, con nuestros maestros, con nuestros tutores o con nuestros compañeros incluso, para que se pueda generar una red de apoyo y podamos acudir a buscar ayuda. Por mi parte sería todo. Agradezco mucho la invitación a esta mini exposición. Y les recuerdo, soy la doctora Perla del Rosario Wall Martínez, médico familiar, y que tengan un excelente día. Hoy presentamos la Cartilla Nacional de Salud de 60 años y más, con la finalidad de prepararse para cuidar el bienestar físico, mental y anímico desde edades muy tempranas para lograr una adultez mayor saludable. Actualmente, hay más de 370 millones de personas que se autoidentifican como indígenas distribuidos en alrededor de unos 90 países. Los pueblos indígenas han contribuido a la herencia mundial gracias a su experiencia en la gestión de ecosistemas. Sin embargo, están entre los grupos más vulnerables y marginados en el mundo. A pesar de que representan menos del 5% de la población mundial, constituyen aproximadamente el 15% de todos los pobres del mundo. Hasta la fecha no existe una definición universalmente aceptada de pueblos indígenas. La diversidad entre regiones y países y las diferencias de origen, cultura, historia y condiciones hacen muy difícil el desarrollo de una definición única a nivel internacional aplicable a todas las comunidades indígenas. En un momento en el que el mundo se recuperaba de la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial, comenzó a reconocerse con mayor fuerza el valor de la vida de todas las personas. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud reafirmó el compromiso de trabajar por la salud para todos, principio que quedó claramente establecido en su Constitución desde 1948.
En este documento se afirmó, sin equívocos, que la salud es un derecho fundamental de todo ser humano y una condición esencial para alcanzar la paz y la seguridad en el mundo. Sin embargo, no todas las personas tienen las mismas oportunidades para cuidar su salud. La desigualdad en el acceso a la atención médica influye directamente en la calidad de vida, tanto a nivel individual como comunitario. Pero, ¿qué entendemos por acceso a la salud? El acceso a los servicios de salud significa poder recibir atención médica oportuna, medicamentos, información para prevenir enfermedades y apoyo para cuidar nuestro bienestar físico, mental y emocional. Sin embargo, este acceso depende de muchos factores: dónde vivimos, nuestros ingresos, si contamos con seguro médico o si existen centros de salud cercanos. En algunas zonas urbanas existen hospitales bien equipados y especialistas. En cambio, en comunidades rurales o marginadas, las personas deben recorrer largas distancias para recibir atención médica. Esta desigualdad provoca que algunas personas se enfermen más o reciban atención demasiado tarde. Cuando una persona no recibe atención médica a tiempo, su salud física y emocional puede verse afectada. En el ámbito escolar, por ejemplo, esto puede provocar ausencias escolares, bajo rendimiento académico, estrés, ansiedad u otros problemas importantes. Veamos cómo influye tener o no acceso a los servicios de salud. Cuando una comunidad no cuenta con acceso adecuado a la atención médica, aumentan las enfermedades, se debilita el bienestar colectivo y se reducen las oportunidades de desarrollo social y económico. Por el contrario, cuando existen servicios de salud accesibles, se fortalecen la prevención, la solidaridad y la calidad de vida. Reconocer estas desigualdades es el primer paso para construir una sociedad más justa, solidaria y saludable. Veamos un ejemplo en una comunidad rural de México. María tiene 17 años y vive en una comunidad de la Sierra de Oaxaca. En su localidad solo existe una pequeña clínica que abre algunos días de la semana y que, con frecuencia, no cuenta con medicamentos ni con personal suficiente. Cuando María comenzó a sentir fuertes dolores de estómago, su familia intentó llevarla a la clínica, pero ese día no había médico. Para recibir atención, tuvieron que viajar más de 3 horas hasta el hospital más cercano. El retraso en la atención médica afectó la salud de María y provocó que faltara varios días a la escuela. Esto también influyó en su bienestar emocional y en su desempeño académico. Cuando el acceso a la salud es limitado, las personas enfrentan mayores dificultades para desarrollarse plenamente. La situación de María no es un caso aislado. En muchas comunidades rurales y marginadas de México, la falta de servicios de salud oportunos afecta a niñas, niños, jóvenes y personas adultas. Esta situación puede provocar consecuencias graves en la salud y también limita las oportunidades de desarrollo social y económico de las comunidades. Como jóvenes, podemos informarnos, practicar el autocuidado, promover hábitos saludables y respetar la diversidad de contextos en los que viven otras personas. También podemos exigir el respeto al derecho a la salud y participar de acciones que fortalezcan el bienestar comunitario. Ahora, en grupo, practiquen el análisis, la reflexión y la argumentación a partir de la siguiente frase. La salud debe ser una oportunidad para todas y todos, no un privilegio. Con respecto al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en este 2026, la conmemoración continuará destacando la importancia de la autodeterminación, la preservación cultural y la protección de los territorios indígenas, así como la defensa de los pueblos en el contexto de los cambios tecnológicos, la sostenibilidad ambiental y la participación plena en la toma de decisiones. La UNESCO enfatiza que los pueblos indígenas son guardianes de los recursos naturales y poseen conocimientos ancestrales valiosos para la sostenibilidad. Desempeñan un papel fundamental en la conservación ambiental, ya que albergan una gran biodiversidad y sus prácticas tradicionales han permitido la preservación de ecosistemas durante siglos. La mayoría de las principales regiones del estado aún albergan múltiples grupos étnicos y lingüísticos, como se detalla a continuación. Totonacapan, centro norte de Veracruz, adyacente a Puebla,
lenguas náhuatl y totonaca. Grandes montañas, Veracruz Central, adyacente a Puebla, lenguas náhuatl, totonaca, popoluca y mazateco. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se establecen los derechos individuales y colectivos de la población indígena, en particular su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. Esta celebración en México nos lleva a recordar la presencia de los pueblos indígenas en nuestro devenir histórico, sus legados, sus aportaciones en la edificación de nuestro país, pero sobre todo a reconocer que somos una nación pluricultural, sustentada en sus pueblos originarios. Tomando conciencia de esto, nuestra comunidad tebana participa de esta fecha y continúa trabajando por la formación de la juventud veracruzana, también en los centros donde se promueven las lenguas indígenas. Poblado 5, Piti, zona de supervisión acá en Case, Nada Gumi, C, Namota Sote, Madrid, Yasmi, Yahudi, Lai, Moata, Lai, Asingón, Simosera. Muy buenas tardes, mi nombre es Pino Moreno Roqueras, soy profesor del TBE Poblado 5. Soy hablante de la lengua indígena chinanteco, que heredé de mi padre, de mi madre. Gracias a la lengua indígena tengo amplio conocimiento sobre la cultura, sobre la interculturalidad, sobre la cosmovisión indígena. La lengua indígena nunca ha sido un limitante para mí, al contrario, ha sido un baluarte importante en mi formación personal, profesional y actualmente como académico. Gracias. Tsujama, Uznoi Alma Rosa Rueda Domínguez. Oxi Midva de la comunidad Nueva Acapulco, zona Soque, Uxpanapa, Veracruz. Oxi Almavia, cuarto semestre en el telebachillerato Helio García Alfaro. Oxi Midva a comentar supe Ushan de Duore. Dujara, Dumama, enseña para mí Muhammad y de huevo Tocovia. Duore, Dupa, tu personalidad. Duore, Ispa, sus raíces. Duore, gene importante, du huidgo. Tu nasa coba, tu gene huevo, tu huehuena, duore. Oxi me invita a su familia, sí, du y de huevo, du Tocovia, duore. Coroya. Mi nombre es Alma Rosa Rueda Domínguez, soy de la localidad Nueva Acapulco, Uxpanapa, Veracruz. Estudio en el telebachillerato Helio García Alfaro y vengo aquí a comentarles un poco acerca de la lengua Zoque, ya que mis papás, mis abuelos, todas las personas aquellas nos han enseñado cada día que aquella lengua no se pierda. Sin embargo, tenemos que avanzar todos los días. Por eso yo te invito a que no pierdas tu lengua. Es un dialecto muy importante. Muchas gracias. Llanuras de Sotavento, costera y suroeste de Veracruz, adyacente a Oaxaca. Lenguas chinanteco, zapoteco, popoluca, náhuatl, mazateco y mixteco. Istmo veracruzano, también conocido como Olmeca. Sureste de Veracruz, adyacente a Tabasco y Oaxaca. Lenguas náhuatl, zapoteco, popoluca, chinanteco, totonaca, zoque y zoxil. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El Día Internacional de la Juventud se celebra cada 12 de agosto, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer el papel fundamental de los jóvenes en la sociedad y fomentar su participación en el desarrollo sostenible.
Cada año, la ONU establece para la conmemoración temas que aborden desafíos como la educación, el empleo, la inclusión social y el liderazgo juvenil. Este 2026, la celebración enfatiza la tecnología y la digitalización, que permite a los jóvenes que contribuyan en la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU propone para facilitar soluciones innovadoras y eficientes a los desafíos globales. En México, el Instituto Mexicano de la Juventud impulsa iniciativas para fortalecer el bienestar y la participación de los jóvenes en distintos ámbitos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Soy el psicólogo Federico Reyes de Menegui y en esta ocasión me gustaría abordar algo con nuestros jóvenes tebanos y con los jóvenes de nuestra sociedad en general. Hay algo importante dentro de nuestro proceso como adolescentes o como jóvenes, porque estamos en esa transición. Dentro de nuestro proceso de orientación vocacional hay algo destacado que en muchas ocasiones nos falta afinar un poquito, y esto es nuestro proyecto de vida. Oiga, psicólogo, pero es que ya lo hemos hecho en muchas ocasiones en nuestra clase. Qué bueno que lo hayan hecho. Sin embargo, es importante que sí lo tengamos presente. Es decir, ¿usted nos aconseja que un proyecto de vida es importante? Sí. ¿Por qué? Porque yo siempre lo comparo como una hojita. El proyecto de vida, o un joven que no tiene proyecto de vida, es como una hojita que va cayendo del árbol. Se la lleva el aire para allá y para acá. Pero cuando yo tengo un proyecto de vida, es como una planta, está bien cimentada, ¿sí? El aire, aunque la esté moviendo, no la va a poder derribar. Eso es un proyecto de vida. ¿Cómo lo podemos tomar en cuenta o cómo lo podemos generar? En primero es conocerme a mí mismo. Es decir, ¿qué me gusta? ¿Qué me agrada? ¿Qué me desagrada? Porque eso es algo importante. A veces como jóvenes nos vemos limitados o se ven limitados a poder expresar sus emociones. Y muchas de estas emociones pues puede ser tanto la alegría como el enojo. Y en la del enojo pues a veces podemos ser criticados, pero tengan en cuenta que no, todos debemos de saber expresar nuestras emociones. Entonces, cuando yo ya me reconozco y me conozco, voy a poder entonces generar ese proyecto de vida. Pero para eso, dentro de este proceso, en muchas ocasiones el típico es, oye, ¿qué vas a estudiar? Y la palabra es, o la respuesta es, no lo sé, ¿no? ¿Cómo puedo saberlo entonces? Bueno, también sabiendo y reconociendo cuáles son mis habilidades, ¿sí? Yo como joven, si sé dibujar, bueno, pues en qué carreras o profesiones u oficios me puedo dedicar con esto de saber dibujar. Es que me gusta cocinar, pues que hay una gama de oficios, profesiones también donde se puede cocinar. Es que yo soy muy bueno en las matemáticas, bueno, ahí ni se diga, hay toda una gama. Es que yo soy muy bueno desarrollando programas, bueno, podemos encontrar algo que tú puedas generar en tu profesión. Con esto nos damos cuenta que hay toda una gama de posibilidades. ¿Qué quiere decir? No me voy a quedar sentado, no me voy a quedar a esperar que el tiempo llegue y me absorba, porque poco a poco, así como en las etapas de desarrollo, se va llegando poco a poco los años y en muchas ocasiones nos toma por sorpresa. Hay que tener en cuenta que la principal motivación para mi desarrollo personal es mi felicidad, ¿sí? Que si nos vamos a un aspecto filosófico, vamos a tener en cuenta que es el fin último del hombre. Y desde pequeños o desde muy jóvenes podemos comenzarlo a desarrollar. Yo sé que tal vez en la sociedad nos sentimos como ya no somos ni pequeños ni tampoco somos adultos. Son jóvenes, pero en esa juventud deben de saber disfrutar su juventud, deben de saber que son valiosos para la sociedad, deben de saber que son valiosos para su escuela, son valiosos para su familia. En muchas ocasiones los maestros, lo reconocemos, no lo sabemos todo, y de verdad que es satisfactorio cuando el alumno también nos enseña a nosotros, ¿sí? Hay cosas de nuestra sociedad moderna que tal vez nosotros no entendemos. Ahí es a donde entran ustedes, ¿sí? Ahí es a donde entran los jóvenes de la hora, esos jóvenes que son los hijos de su tiempo. Y como estamos en una era de la tecnología, bueno, ustedes son los expertos en la tecnología. Solo por mencionar algunos de los ejemplos de la importancia que ustedes han asumido en esta sociedad, pues, muy llena de tecnología, ¿no? Pero en cuanto nosotros ya tenemos
el reconocimiento de esa importancia es cuando también a ustedes los va a motivar a salir adelante. El hecho de que ustedes sepan qué es lo que quieren hacer en la vida, créanme que los obstáculos que se les presenten, porque en muchas ocasiones podemos llegar a minimizar que los jóvenes tienen obstáculos. No, claro que los tienen. Claro que ustedes también están pasando por procesos difíciles. También ustedes están pasando por procesos en los cuales los adultos podemos no llegarlos a entender. Sin embargo, no quiere decir que no los podamos apoyar. Yo sé que en el día a día, dentro de nuestra sociedad educativa, bueno, siempre existe esa relación del maestro-alumno desde el aspecto enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también podemos y sabríamos desarrollar lo que es la empatía. Ahora, jóvenes, ahora que tengo esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta pequeña cápsula, yo les puedo decir, como psicólogo y como maestro, que ustedes tienen un futuro por delante. Ustedes tienen esa sociedad en sus manos. Porque efectivamente, aunque suene algo trillado, ustedes son el futuro de México. Son ese futuro que vamos a vivir ahora los adultos, que tenemos en nuestras manos, pero es como una carrera. Posteriormente les vamos a pasar la estafeta para que ustedes sean esa sociedad que siempre soñaron. Y esa sociedad que ustedes han soñado se va a cumplir cuando ustedes de verdad cumplan sus sueños, pero también reconozcan sus habilidades y sus fortalezas. Y un consejo importante dentro de este proceso de la búsqueda de mis propias habilidades, fortalezas, pero también hay que reconocer nuestras debilidades, podemos implementar un método muy adecuado que se llama FODA. ¿Qué podemos hacer con el FODA? Algo importante, cuando tengamos un pensamiento, siempre escríbanlo, muchachos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esos pensamientos, esas palabras, dijera el dicho, se los lleva el aire. Entonces, cuando nosotros lo plasmamos en un papel y guardamos por ahí un papel, como cuando guardan las cartitas o los recaditos, créanme que sí funciona. Y este método lo podemos, pues, escribir. Vamos a dividirlo en 4 momentos importantes y de ahí proviene su nombre, FODA. Primero es reconocer tus fortalezas. Es decir, la pregunta coloquial, ¿para qué soy bueno? ¿Sí? ¿Para qué soy muy funcional? ¿Dónde he aportado apoyo? Eso es lo que principalmente yo voy a reconocer, cuáles son mis fortalezas, ¿no? Dentro de esas fortalezas, ¿cuáles son las oportunidades? Y las oportunidades son de forma externa. Las fortalezas son internas y las oportunidades son externas, ¿sí? Si, por ejemplo, mi familia me está dando la oportunidad de seguir estudiando, yo obtengo esa oportunidad, ¿sí? Si tal vez me invitaron a jugar en algún lado y yo me quería negar, pero mi fortaleza es ser un buen jugador, bueno, yo no me niego a esas oportunidades, voy y la tomo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esta fortaleza y esta oportunidad que van de la mano. En muchas ocasiones se buscan las oportunidades y en otras se presentan las oportunidades. Posteriormente tenemos que son las debilidades. Tanto hay cosas positivas dentro de mis fortalezas, como también yo tengo que reconocer en qué momento no voy a reaccionar de la misma manera o de una manera tan positiva. Las debilidades, bueno, sería qué aspectos negativos me podrían complicar. No negar, solamente complicar esas oportunidades o esas fortalezas que yo estoy teniendo, ¿sí? Entonces, dentro de las debilidades, también ahora es preguntarme, ¿para qué no soy bueno? ¿Por qué yo se los puedo decir en esto? Porque en muchas ocasiones, dentro de los procesos de orientación vocacional, quiero hacer algo en lo que tal vez no he trabajado. Y entonces ahí entran las debilidades. No sé, por ejemplo, yo quiero ser arquitecto. Yo, psicólogo Federico, quiero ser arquitecto, pero no sé dibujar. Ah, bueno, entonces yo creo que por ahí no podría ser y buscar otras alternativas. Y el cuarto elemento son las amenazas, que en esta ocasión también son externas. Un ejemplo claro es a veces repetir patrones. Si mi papá es ingeniero, yo también tengo que ser ingeniero, pero no por una convicción propia, sino por a lo mejor una presión social, por esa presión familiar. Es que en la familia todos hemos sido médicos, pero a lo mejor yo quiero ser pintor,
Entonces, esa amenaza es con la que también nosotros tendremos que saber luchar. ¿Por qué? Porque no debería de existir ningún trabajador frustrado que trabaje en lo que no le agrada, ¿no? Por eso en muchas ocasiones podemos preguntarle a alguien, ¿te gusta lo que haces? No. Pero no es solamente por su presente, más bien es por su pasado. A lo mejor no supimos elegir bien qué es lo que yo quería estudiar o qué es a lo que yo me quería dedicar. Entonces, cuando yo tengo plasmado así tal cual por escrito este proceso de FODA, créanme que va a ser más fácil elegir carrera. Cuando nos encontramos entre quinto y sexto semestre y no sabemos hacia dónde tomar nuestro rumbo, porque algo importante que yo le digo a mis alumnos, en cuanto ustedes egresan, van a tener 2 caminos, no más. En ese momento que ustedes egresan, tienen 2 caminos. El seguir estudiando y generar toda una vida profesional, o no seguir estudiando, pero en este camino siempre van a vivir en la incertidumbre de qué hacer con su vida, ¿no? Yo a veces les digo, esos caminos se pueden volver a juntar. Y entonces la elección de seguir estudiando, de seguir preparándose, créanme que sería la mejor posibilidad para un crecimiento personal, académico y profesional de ustedes. Además que a nosotros como sociedad nos ayudaría que los jóvenes del futuro estén cada día más preparados, ¿sí? Y bien, estos han sido mis consejos para todos ustedes. Espero los puedan tomar en cuenta y que en algún momento los puedan reflexionar. Gracias. En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, conmemoró el primer Año Internacional de la Juventud. Desde entonces, se planteó la necesidad de revisar el quehacer gubernamental y social en 10 dimensiones básicas para el desarrollo de la juventud: educación, empleo, pobreza y hambre, salud, medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades recreativas, las niñas y las jóvenes y finalmente la participación plena en la vida de la sociedad. Los jóvenes, que son el grupo de personas comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad, que actualmente conforman la generación más numerosa de la historia, son agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica, así como del mantenimiento y el fomento de la paz. Su imaginación, sus ideales, su energía y su visión son imprescindibles para el desarrollo continuado de las sociedades de que forman parte. Pese a su gran importancia, los jóvenes son al mismo tiempo víctimas de los grandes cambios de la sociedad y una gran parte de los civiles que se ven perjudicados por los conflictos sociales y económicos en el mundo. En nuestro país, los recientes movimientos sociales urbanos se caracterizan por su componente juvenil y el uso de las redes sociales. Desde ahí, las y los jóvenes pugnan porque se aborden temas que les interesan e interpelan, pero también por su derecho a participar en las decisiones que construyen las ciudades que todos habitamos. En este sentido, los nuevos movimientos sociales urbanos, preocupados por reivindicar temas como la desigualdad social y la pobreza, el cambio climático y cuestiones medioambientales, el uso de medios de transporte no contaminantes, la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y la defensa de áreas verdes y el espacio público, entre otros, pueden contribuir a abogar por el derecho de los habitantes a la capacidad de imaginar, crear y construir las ciudades y comunidades que habitan. Es quizá en el espacio digital donde las y los jóvenes han encontrado la mayor capacidad para crear y gestionar sus propios espacios, para platicar, conocerse y encontrarse, pero también para compartir información, organizarse y demandar a los diferentes actores sociales sobre los temas que les interpelan.
En tiempos recientes, hemos visto cómo las manifestaciones en las redes sociales salen del Internet para trasladarse a las calles y plazas públicas. Y en este sentido, nadie como las y los jóvenes para entender y vivir estas nuevas épocas. Imagina que vas conduciendo este auto en carretera. Sabes que esta te llevará a tu destino. Es posible que en tu recorrido te encuentres muchos obstáculos, que seguramente librarás conforme vas avanzando. Manejar sin dirección no tiene sentido, pues no llegarás a ninguna parte. En la vida sucede algo parecido. Si no tienes un porqué y un para qué, difícilmente sabrás a dónde quieres llegar. Por eso trazaremos algunas rutas que te servirán de mapa para guiar tus acciones y decisiones para el logro de tus objetivos y metas. Empecemos con el aforismo griego: conócete a ti mismo. Hazte estas preguntas: ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué hago? También, ¿qué te apasiona? ¿Qué actividades se te facilitan? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Te gustaría dedicarte a algo en particular en el futuro? A través de tus respuestas, detectarás tus aspiraciones en la vida y serás consciente de tus valores, tus deseos, gustos e ideologías. También te ayudará a descubrir tus fortalezas y debilidades. Y la actitud que muestras ante los éxitos y los fracasos. Ten presente tus motivaciones y lo que tienes que hacer a corto, mediano y largo plazo para alcanzar tu sueño, además de las situaciones externas que pueden influir en tus decisiones. Veamos cómo opera todo lo anterior en esta joven que desea estudiar enfermería. Es la segunda de 4 hijos que conforman su familia. La clase de primeros auxilios en su escuela la entusiasma y por momentos sueña despierta. Su maestro le ha dicho que tiene las habilidades para atender a un paciente, pero cuando llega a casa sufre el desánimo de su familia, quienes al ser de escasos recursos ven casi imposible solventar los gastos de la escuela de enfermería más cerca de su comunidad. Eso la sume en un desánimo y por un momento trata de descartar esa idea. Sus amigas más cercanas la invitan a que lo piense y le recuerdan que si está segura de su preferencia, busque alternativas para lograr su sueño. Al mismo tiempo, la invitan para que platique con la enfermera que presta sus servicios en su comunidad y conozca a profundidad el trabajo que realiza. Eso le ayudará a reafirmar su vocación o a darse cuenta que debe cambiar su ruta y tomar otro destino. A veces, el camino para realizar un sueño no es fácil y quizá te lleve a salir de tu zona de confort. No te preocupes, eso te llevará a buscar nuevas opciones que te conducirán a tu destino. Invitación para ti para que vengas y disfrutes de la belleza, de la pasión, de la historia y sobre todo del bagaje cultural y la riqueza que tiene nuestro México. Esto nos lo presenta Mariana Jampolsky en su exposición A Ras de Tierra, un pulso ético y estético donde a través de la fotografía y del grabado hace un recorrido de México desde 1940 hasta 1980 aproximadamente. Y esto nos presenta sobre todo la riqueza histórica que tiene a través de las haciendas, a través de los pueblos, sobre todo originarios, pero sobre todo capta la esencia, capta el momento y nos la presenta de una manera realmente increíble. En verdad que la fotografía nos puede contar la historia, el contexto, el momento, pero sobre todo nos puede inspirar. Así que ven y visita en la Galería Ramón Alba de la Canal esta exposición. ¿Alguna vez has pensado que una simple fotografía puede cambiar la forma en que vemos el mundo? Hoy vas a conocer a una mujer que dedicó su vida a lograrlo, Mariana Jampolsky. Aunque nació en Chicago en 1925, su amor por el campo y la vida comunitaria la trajo a México en 1945. Venía buscando el Taller de Gráfica Popular, un grupo de antifascistas y pacifistas,
Y ojo con este dato, se convirtió en la primera mujer miembro de este colectivo. Para Mariana, no importaba si pintabas, hacías escultura, grabado o foto. Ella decía que la técnica no es lo más importante. Lo que realmente trasciende es tu punto de vista y tu compromiso con la gente. Toda esta pasión se reúne en la exposición A Ras de Tierra. Vas a encontrar desde sus fotografías más premiadas del centro de la imagen hasta archivos supersecretos e inéditos, primeras ediciones de sus libros y piezas gráficas geniales. Una mirada única que capturó la esencia más humana de nuestro país. No te pierdas esta muestra y descubre el pulso de Mariana Jampolsky. Rosy, llegamos al final de esta emisión tan bella, tan rica, tan cultural y sobre todo llena también de valoración por los pueblos indígenas. Así que también nos despedimos en lengua náhuatl. Ixconti Tlamiltiamo Machtilistlamo-Huizol y Tichinin Tonali, y panitocan Dirección General de Telebachillerato del Estado de Veracruz, Tlazojcamatimiac Pampatowa Notoncatka. Nonihquihcon Ticontlazohcamatilia TV+, Pampa Techoncahuilia, Matomotlapohuican Nimowan y Tichinescayo. Tomotasque Chicomashcan Sábado, Amo Xiconilcawa, Shimo Malwimiac y Tichinin Cocolizohuiscayotl. Parte de este reconocimiento, de este festejo que tenemos a los pueblos indígenas, hoy precisamente se une a este homenaje, sobre todo a Veracruz, Mariana Jampolsky, quien hace este tributo que ustedes podrán disfrutar en esta exposición A Ras de Tierra. Recuerden, en la Galería Ramón Alba de la Canal de la Universidad Veracruzana, a quienes también agradecemos el habernos permitido y compartir esta obra. Ustedes han escuchado esa frase que de la vista nace el amor, pues hoy nos vamos enamoradas porque en verdad tienen que venir y conocer la obra maravillosa, sobre todo cómo Jampolsky rescata, se roba la esencia a través de la fotografía y sobre todo que dicen que la buena fotografía se proyecta y se presenta en blanco y negro, y así es como lo hace Mariana Jampolsky en la mayoría de sus obras y también de sus grabados. Así que solamente nos queda decirte gracias por tu compañía a nombre de la Dirección General de Telebachillerato, y también tenemos que agradecer a más, ¿verdad, Rosa? Así es, pues agradecemos a todo el equipo de producción que permite que esta programación salga sábado con sábado y que nos enriquezca en cada emisión. Y a TV+, que nos permite mediante su señal llegar hasta todos ustedes. Nosotras nos vamos felices, pero también les deseamos a ustedes una feliz tarde. Somos Rosy Hernández y Rosana Portilla y nos vemos el próximo sábado.